Las 4 tareas del duelo es algo que se vive desde dentro, es algo dirigido, a ti como doliente para que puedas trabajarlo y hacerte cargo. Estas tareas son trabajo de, William Worden. Él es miembro de la Asociación Americana de Psicología y ha sido investigador, uno de los investigadores principales del estudio del duelo infantil en Harvard. Y, pues, ha fundado también diferentes, organizaciones, entre ellas la Asociación de Educación y Consejería de Muerte y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Muerte y Duelo. Así que él se ha convertido en una autoridad mundial en este tema del duelo, y para él se trata de un tránsito a través de 4 tareas que nos ayudan o que tienen el objetivo de que podamos recuperar o restablecer el equilibrio de nuestra vida y para que de esta forma, pues, también podamos continuar de manera más satisfactoria, encontrarle otra vez ese sentido y ese disfrute a vivir aún sin ese ser querido o con lo que hayamos perdido en este duelo. Él presenta este postulado de las 4 tareas en su libro Tratamiento del duelo, que, pues, ya ha sido traducido a muchísimos idiomas. Y bueno, pues es justo por eso que hoy les quiero compartir de qué van esas 4 tareas, en qué consisten y cómo las podemos manejar. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Creo que la parte más fuerte, más valiosa tiene que ver con el, que son tareas a título personal, que tiene que ver con yo decido, yo quiero sentirme diferente y salir de esta obscuridad que me trae el duelo. Entonces, conocer estas tareas es tomar esa responsabilidad y comprometerse y empezarlas a trabajar una por una y poco a poco, estar en un mejor momento de nuestra vida para poder hacer homenaje y honrar a los que justo ya no están. Y no hay mejor manera de honrar a los que ya se fueron que siendo nosotros quienes vivamos y vivamos bien y aprovechemos este tiempo que todavía nos queda. Así que esa tendría que ser la motivación principal. Además de el resto de seres queridos que tienes seguramente a tu lado, que te aman, que les preocupas y que a ti te preocupan y que también son una buena razón para encontrar otra vez esa motivación. Bueno, pues entonces vamos directo ya a estas 4 tareas del duelo. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. ¿A qué se refiere esta tarea? Tiene que ver con, que nos caiga el 20 de que esta persona ya no está y que de esta forma podamos entonces, asimilarlo en nuestro cerebro, como que, podamos entender y adaptarnos a esta nueva realidad en la que hemos, sufrido una pérdida. Porque cuando alguien muere o se va de nuestro lado por cualquier razón, cuando perdemos el empleo, cuando perdemos la salud, cuando perdemos el estilo de vida, nuestros proyectos, cualquier situación, persona, cosa que valoremos que sea importante, aparece esta sensación que nos hace o nos empuja a creer que no es verdad. Como que nuestra primera reacción es pensar que estamos soñando, que debe ser un error, que algo está mal, y queremos negar el suceso, el hecho, y buscamos recursos que nos hagan evadir la realidad. Y esos recursos puede ser no hablando de esto, aislándonos, refugiándonos a lo mejor en alcohol o en algunas otras sustancias, teniendo actitudes que provoquen o que limiten hablar del tema, porque lo que queremos es un poco fingir que no pasó. Porque si lo decimos en voz alta o si lo escuchamos muy seguido de otras personas, entonces se hace realidad. Y todavía hay una parte nuestra que nos quiere proteger, que quiere que no suframos y entonces nos dicen, no, no es cierto, es una broma, es un error, algo está mal, estoy soñando, no debió ser así. O
actitudes que duran un poco más, como de no quiero mover las cosas del lugar, no quiero cambiar los muebles, no quiero deshacerme de sus cosas o sus objetos, porque es como si asumiera que ya es un hecho. Y en esa resistencia que tengo porque no quiero asumir la realidad, entonces postergo esa adaptación, postergo esa aceptación de que mi realidad ha cambiado, de que eso ya no está o esa persona ya no está. Y entonces, esta primer tarea tiene que ver con aceptar la realidad, no escapar de ella, no evitarla, no postergarla, sino tomarla de frente y asumir este primer paso tan valiente que es entender que esta persona, este estilo de vida, esta salud, lo que sea que hayas perdido, ya no está. Y que entonces empecemos, una buena forma de trabajar esta tarea es empezar a mejorar nuestro lenguaje, a referirnos a, a las pérdidas según sus circunstancias y según su nombre. Por ejemplo, no decir que mi ser querido se fue si realmente murió. Poder usar los verbos correctos y hablar de muerte, de fallecimiento, si acaso a lo mejor algo más espiritual como trascendió, pero no decir, ya no está, lo perdí, em, o expresiones que aunque parecen más amables o menos agresivas, en realidad son una forma de no cumplir con esta tarea, que es aceptar o reconocer que nuestra realidad cambió, que esta persona ya no está. Y por eso es tan importante cómo lo vivimos también desde las primeras etapas, los primeros momentos, cuando recibimos la noticia. Por eso tan necesario ver a esta persona cuando, si se trata de un fallecimiento, poder tener la oportunidad de ver a la persona que falleció, porque aunque puede ser muy impactante, nos ayuda a que nuestro cerebro asimile la situación y entonces le vaya dando forma y sentido. Es por ello que cuando tenemos una pérdida por una muerte, que se da de un momento a otro, que a lo mejor fue a través de un accidente, de algo inesperado, que aunque la muerte en general es inesperada, es diferente cuando nosotros, un familiar nuestro muere por una enfermedad que cuando muere por un accidente, por ejemplo. Entonces, cuando la persona ha estado enferma y ha pasado por un proceso donde su salud se ha deteriorado, que ha ido cambiando, de alguna manera vamos viendo cómo cambia, vamos preparándonos a que posiblemente esa pérdida de salud le lleve a la muerte, aunque no lo digamos en voz alta, a que cuando un día estamos bien con una persona y al otro día nos enteramos de su fallecimiento o muere a través de una circunstancia muy poco común, que haga que a nosotros nos trastorne mucho. La forma en que muere puede causarnos más esta salida abrupta de la realidad y a lo mejor si es tan inesperado, entonces me cueste más trabajo asimilarlo a que cuando de alguna manera o por la edad o por la enfermedad, yo ya tenía un poco en mi cabeza la idea de que este momento podía llegar a pasar. Pero si no tenía la idea, si de plano estábamos bien, la salud era buena, la edad era de una persona joven y inesperadamente fallece, entonces el choque para mí emocional, mental, es muy fuerte. Y de hecho es un mecanismo de defensa que hace nuestro cuerpo necesario para que no colapsemos, para que no enloquezcamos, para que no perdamos el control. Necesitamos de momento como quedarnos pues desconectados en lo que se procesa la información. Sin embargo, a veces ese primer momento se puede postergar y nosotros seguir jugando a que igual esto es todo un error y que a la mejor mañana despierto y voy a descubrir que nadie ha muerto y que todo vuelve a como yo lo conocía, a que la vida vuelve a ser como yo la quería, como yo la conocí hasta ese momento. Esta primer tarea entonces nos invita a eso, aceptar la realidad de la pérdida será la tarea uno y tiene que ver con no postergar esta confrontación
con el fallecimiento, con la muerte, con la partida de alguien, a lo mejor la pérdida de una relación, la pérdida de un empleo. Por ejemplo, si yo perdí mi empleo, parte de no querer aceptar la realidad de mi pérdida sería no decirle a nadie. No le digo a nadie que perdí mi trabajo para que no me pregunten, para que no me cuestionen, no me critiquen, y mientras yo veo si puedo hablar con alguien y que me ayude a recuperar mi puesto y que me den otra oportunidad. Entonces estoy en ese no querer aceptar la realidad y lo postergo con conductas que a la larga me van a dañar, porque entonces todas las mañanas tengo que salir a fingir que voy a trabajar, aunque ya no llego a ese lugar, para que no me pregunten, para no enfrentar la situación como fue, que a lo mejor me despidieron, que perdí mi empleo y que no lo voy a poder recuperar. Lo mismo pasa también con las pérdidas que tienen que ver con la muerte, con el fallecimiento, que a lo mejor esto que te decía, no querer mover las cosas, las pertenencias, dejar todo como está, que de hecho esto es una forma de momificación emocional. Cuando muere alguien, de hecho hay casos en donde fallece gente muy joven, niños, por ejemplo, y los padres deciden dejar las habitaciones intactas, con la camita, con los juguetes, con todas las cosas, como si el niño todavía estuviera vivo, como si todavía estuviera aquí. Y está prohibido y se vuelve un tabú y nadie puede acercarse y abrir esa recámara, ni querer entrar o mover nada, pobre del que quiera mover algo, porque entonces se genera todo un conflicto. Y este es un ejemplo de no haber pasado esta primera tarea, aceptar la realidad de la pérdida, tener conductas, actitudes, acciones que de alguna forma estén buscando que el objetivo sea como retener una parte de ese pasado, de cómo era la vida, y entonces como que finjo que estoy trabajando en mi pérdida o que estoy bien con ello, pero realmente hay una parte que no quiero soltar. Y entonces no estoy aceptando realmente la nueva realidad, lo que pasa ahora, cómo se vive. Por eso es que afectó tanto cuando pasamos la parte más fuerte de la pandemia, que despedíamos a nuestros familiares en el hospital y ya no podíamos volverlos a ver hasta que nos decían que había fallecido, y luego además no poder tener contacto con el cuerpo, sino que se nos entregaran solo cenizas. Y entonces, ¿cómo asimilas? ¿Cómo permites que tu proceso cerebral llegue a ese punto en el decir, bueno, yo lo acababa de entregar, sabía que estaba enfermo, pero no al punto a que lo que me devolvieran fuera cenizas en una urna? Y ese es el choque al que nos enfrentamos. Y en ese tipo de circunstancias se vuelve todo más difícil. Esta es una tarea de muy alto reto cuando la forma de la muerte se da en circunstancias muy complicadas, muy repentinas, en las que no se nos facilita el contacto con el cuerpo, o cuando nos enfrentamos a situaciones tan difíciles como la desaparición forzada, cuando estas familias a las que le secuestran a un hijo o que simplemente desaparece un familiar y no se le vuelve a ver y pasa un año y pasan dos y no saber si ya es mucho tiempo para seguir buscando o si es muy pronto para rendirte, y cómo vivirlo. ¿Cómo haces un duelo después de 3, 4, 5 años sobre un ser querido del que nunca viste un cuerpo, al que nunca pudiste darle un funeral? ¿Cómo se asimila? Esa es la parte más difícil. Entonces, esta tarea tiene su reto ahí, en las circunstancias en las que la muerte fue muy repentina o fue violenta o no tuvimos oportunidad de ver el cuerpo, de vivir parte de ese proceso, a lo mejor porque estabas lejos y para cuando llegaste ya no tuviste oportunidad más que cuando ya habían finalizado los servicios funerarios. Y entonces hay una parte que se queda como inconclusa. Hay que buscar la manera de reconectar y de vivirlo y de enfrentarlo. Aprovechemos siempre nuestros rituales para poder hacer este ejercicio. Luego le tenemos mucho miedo a ver, por ejemplo, a un ser querido que falleció, verlo en su féretro. Tenemos mucho miedo porque es algo que nos impacta. No es lo mismo ver el cuerpo sin vida de alguien querido que, que de un desconocido, y aún así de un desconocido nos puede impactar, pero en cualquiera de los casos, ver un cuerpo sin vida puede ser muy impactante, pero es parte importante de asimilar y recordar
que no está aquí, porque la adaptación de la vida cotidiana hace muy difícil esta sensación, más cuando se trata de alguien que vivía contigo y que sientes que de repente va a salir de la cocina, que de repente vas a escuchar su voz, que se te olvida y que llegas a casa y piensas que va a estar ahí. Parte de vivir tus rituales, de vivir tus procesos, ya sea religiosos o de cualquier tipo, pero de despedida, ayudan un montón para que nosotros le demos la información necesaria a nuestro cerebro y pueda entonces juntar la evidencia necesaria y decir, ok, ya entendí, esta realidad ha cambiado porque esta persona ha fallecido, pero necesitamos darle evidencias para que entonces pueda o se ve obligado a creer lo que esta información, esta noticia que está recibiendo y por lo tanto podamos irnos hacia la siguiente tarea. Y suena frío, pero es parte de este primer paso. Hay algunas personas que muy rápido pasan esta tarea uno, que es aceptar la realidad de la pérdida, la pasan muy rápido. Hay quienes tardan mucho tiempo o que parece que sí, pero siguen teniendo algunas actitudes que, que hacen notar que está evitando asumir la realidad como se está viviendo. Y se nota mucho, también les decía, en el lenguaje o también como cuando minimizamos la pérdida. Por ejemplo, me llegó a pasar con alguna paciente que su papá estaba enfermo y era probable que falleciera, pero habían tenido una relación complicada. Y parte de este no asumir la realidad cuando realmente cuando ya falleció fue este discurso que me daba de, pues realmente no es algo que me duela tanto, porque no éramos tan cercanos, no fuimos tan cercanos mucho tiempo, entonces, pues, no es alguien que yo vaya a extrañar porque, pues, no era parte realmente de mi vida o este tipo de cosas, o este del trabajo. Realmente no me gustaba trabajar ahí, no era tan bueno, no me pagaban tan bien, no valía la pena todo el esfuerzo que hacía. O si me tuve que separar de mi pareja y decir realmente ya no la estábamos pasando bien, no era tan buen esposo. Y entonces lo que hacemos es justificar o dar discursos que minimicen o que intenten minimizar el dolor que realmente estamos viviendo por haberle perdido. Y entonces esta es una forma de intentar reducir el impacto en mi discurso para ver si de alguna forma, escuchándome, me creo y hago que algo cambie. Y esto es muy común y en las separaciones se oye mucho, ya, pero estoy bien, pero no, ya ni estábamos tan bien. Estas reacciones que realmente hablan de reducir y de no enfrentar. O, por ejemplo, cuando las personas buscan hacer contacto a través de mediums, a través de espiritistas o buscar algún recurso para volver a tener algún contacto, incluso con cosas como, no sé, a lo mejor jugar una ouija, tener actitudes de este tipo, en una clara resistencia a asumir la realidad y buscar generar algún tipo de contacto que haga que podamos como distraernos un momento de lo que realmente está pasando. Bueno, pues entonces, en resumen, en esta tarea, los rituales van a ser de gran ayuda para que podamos aceptar esta pérdida, porque pues nos ayudan a conectar con la realidad. Que las personas te estén dando el pésame constantemente, que se acercan a ti y te digan, lo lamento mucho por lo que pasó, aunque de repente sus palabras luego, algunas te lleguen más, otras las sientas más vacías, pero ese ritual en donde estás en contacto con la gente y te está diciendo, lamento por lo que estás pasando, es otra vez asimilar, otra vez escuchar, otra vez repetir, y sí, porque aparte cuando estás en esa etapa estás hasta como somnoliento de por sí. No querer recibir a la gente es no querer hacer esta primera tarea, porque si no lo oigo, igual y no está pasando. Entonces, la gente que se desconecta, que no quiere entrar a sus redes sociales, que apaga su teléfono, que no quiere estar en los servicios funerarios, por no contactar con la gente y que no le estén diciendo, lamentándose, dando sus condolencias, es eso, es estar evitando hacer esta primer tarea, porque al final pienso que si no me enfrento a ello, igual y no es real, aunque mi discurso sea que es porque no quiero ver a nadie, no estoy de humor,
En realidad, un poco lo que estamos haciendo con eso es evitar esta primera tarea. O, por ejemplo, cuando le queremos dar medicamentos a las personas para que estén calmantes o somníferos, para que no estén llorando, ni lamentándose, ni gritando, porque además hay otro tema, cómo nos incomoda el duelo y el dolor y el sufrimiento de la gente, las lágrimas. Nos es más fácil decir, ya, ya no llores, no es lo que hubiera querido, no, no le vas a dejar descansar si sigues llorando así, cuando en realidad lo que estamos tratando de decir es: "Me incomoda tu llanto", pero el llanto es tan importante, ese es el calmante natural que necesitamos. No necesitamos una pastilla para en ese momento afrontar nuestra realidad, al contrario, nos aleja más de esta primer tarea. Y el llanto, por otro lado, es una forma, es un paliativo natural que nos ayuda a sentirnos un poco más calmados en momentos difíciles de este tipo. Así que estas van a ser, esta va a ser la primer tarea y, pues, ya te decía, en los casos, por ejemplo, de la pandemia, en los casos en que la muerte se produce de manera inesperada, como en un accidente también, una situación violenta, o en situaciones en las que no podamos ver o recuperar el cuerpo de nuestra persona fallecida, pues va, a ser más retadora. Aquí es importante estar muy pendientes de nuestros seres queridos que pudieran pasar por una situación así para ayudarles, apoyarles y que sea más sencillo para ellos superar esta primera tarea. La tarea número 2 es trabajar las emociones y el dolor. Durante esta tarea va a ser muy importante reconocer, trabajar y atender todas las manifestaciones del duelo a través de nuestras emociones. Este dolor emocional, este dolor físico, estos cambios en mi estado de ánimo, estar triste, estar molesto, llorar, gritar, todas estas actitudes es importante permitir que salgan. Ya te decía yo, no podemos evitar llorar en estas etapas ni pedirle a alguien que está pasando por algo así que no llore. Hay que quitar los tabús y el miedo al dolor. El dolor es necesario, el dolor nos ayuda a sanar, no lo podemos evitar y lo necesitamos para vivir este proceso. Lo que tratamos de evitar cuando hacemos estas tareas del duelo es el sufrimiento, porque ese sí es innecesario, ese no lo necesitamos. Bastante tenemos con el dolor del duelo como para sufrir de más, pero permítete vivir ese dolor emocional y físico, estas emociones que se manifiestan durante todo este proceso del duelo. Y es importante además reconocer que es un proceso único, ya te lo he venido platicando, es algo individual. Hay duelos tan diferentes como lo somos cada uno de nosotros los seres humanos. Cada persona puede sentir una intensidad diferente por situaciones similares. La pérdida de un padre, yo la puedo vivir de una forma y mis hermanos de otra, y mis amigos de otra, y mis abuelos la vivieron diferente. Y eso lo tengo que entender, no puedo compararme con la otra persona en cómo lo vive, y si a lo mejor estas emociones que tiene son más intensas, a lo mejor hacia la tristeza, o las mías son más intensas hacia el enojo, hacia la frustración, porque cada contexto, pues, lo hace muy específico. Em, entonces, lo que sí es un hecho y es parejo para todos es el dolor que vivimos por la pérdida, que se manifiesta a través de todo este arco iris de emociones, y ahí es donde puede variar. Pero el dolor es el similar, el símil en el que todos coincidimos. Es poco probable perder a alguien que hemos amado, que hemos querido mucho, sin experimentar cierto nivel de dolor, por mucha preparación previa que hayamos tenido. Aún en los casos en los que te contaba que si era una persona que había estado enferma, que ya tenía una enfermedad crónica o que había sido desahuciada, aún así el dolor va a existir. Es casi imposible evitarlo. Va a tener sus intensidades y su forma de manifestarse también será diferente dependiendo de el contexto de cada historia. Pero va a ser muy importante que durante esta etapa pues los que rodeamos a los dolientes, los amigos, los familiares, seamos muy empáticos, que cuidemos mucho nuestra actitud, nuestros comentarios, porque muchas veces con la mejor intención terminamos entorpeciendo o retrasando este trabajo
particularmente retrasando esta segunda tarea que es dejar fluir estas emociones, porque queremos contener a la gente, le decimos cálmate, ponte bien, piensa en tus hijos, piensa en tal, piensa en la gente que te quiere, en la gente que te necesita, tienes que ser fuerte, ya no llores, recomponte, la vida, no hubiera querido esta persona que tú estuvieras así. Y entonces con todos estos discursos, lo único que hacemos es entorpecer, retroceder, bloquear a la persona en esta tarea que es trabajar las emociones y el dolor. Hay que dejar que viva su dolor y que lo manifieste como mejor lo pueda hacer. Y si es gritando, si es llorando, que lo haga. Y si eso te incomoda, pues entonces retírate, pero no seas un obstáculo para las personas que lo están viviendo. Y si tú eres quien necesita hacer lo que no te importe lo que los otros digan, quieran o necesiten, tú haz lo que estás sintiendo. Si tú sientes ganas de llorar, llora. Si tú tienes ganas de gritar, grita. Y no, que no te preocupe lo que las otras personas quieran. Cada uno de nosotros vamos a vivir nuestro dolor como mejor podamos. Y si no, de todas maneras nos acumulamos como ollitas de presión que si no tienen un punto donde puedan sacar o dar fuga a toda esta presión de aire caliente, entonces va a explotar. De todas maneras, lo único que sucede es que si nos presionan para dejar de llorar, si nos presionan para regresar a nuestra vida normal o a nuestra vida como antes, así en 3, 2, 1, entonces nos va a agarrar en el peor momento porque solo se contiene, se contiene, se contiene, se contiene hasta que va a explotar y va a explotar en una situación poco adecuada. ¿Qué mejor momento, qué momento más adecuado cuando estamos recién pasando por esto, cuando estamos en nuestros rituales funerarios? Es ahí donde podemos permitirnos llorar, permitirnos decir, sacar, hacer todo esto. O cuando recién tuvimos una noticia de una pérdida de cualquier tipo, ese es el momento, porque si no lo trabajo, entonces se acumula y luego lo voy a sacar sin poderlo detener en el peor lugar, en el peor momento, o enfermándome o somatizándolo de diferentes maneras. Así que no presionemos, no le digamos. Yo creo que una de las mejores formas, fíjense, este tema de la terapia tanatológica se le llama acompañamiento tanatológico. Y tiene ese nombre porque mucho se trata de eso, acompañar, estar ahí. No podemos decir qué hacer, menos si no tenemos esta preparación alrededor. Entonces, si tu intención es acompañar a un doliente, no le digas qué hacer. Solo tienes que estar, ser un buen escucha, dar tiempo de calidad, ayudarle a resolver situaciones cotidianas para las que no tiene cabeza ahorita, pero no decirle qué debería sentir, qué debería decir, qué debería pensar, nada de eso. Al final todos tenemos la sabiduría interna necesaria para saber qué es lo que nos hace mejor y qué necesitamos en ese momento. Y solo con tener cerca a los queridos, a la familia, a los amigos es suficiente para sentirnos acompañados. De todas maneras, el duelo es un proceso que nos hace sentir muy solos, a pesar de que estamos rodeados de mucha gente. Así que hay que abrir también, si eres el doliente, abrir tu corazón, permitir recibir la ayuda, el acompañamiento de amigos y familiares. Aunque sientas que nadie te entiende, aunque sientas que no estás cómodo, que lo que necesitas es estar solo, también en ciertos momentos permítete que se acerquen a ti, tus amigos, tu familia, para que puedas ir equilibrando un poco entre estos momentos de reflexión en soledad y estos momentos de compañía, porque eso es lo que nos va a dar como este equilibrio. Pero bueno, pues esto sucede generalmente con esta idea de evitar ver sufrir al doliente y entonces le presionamos para que no llore, para que ya se recomponga, para que ya esté bien. ¿Por qué? Pues muchas veces no sabemos qué hacer con las reacciones. Cuando te digo no llores, es porque yo estoy incómodo, incómoda con tu llanto, porque algo me estará moviendo, porque en algo me estoy proyectando. Soy yo quien no sabe qué hacer con tu llanto, no puedo procesar la angustia y no podemos obligarlos también.
Y justo por eso estamos los tanatólogos, porque los tanatólogos sí sabemos qué hacer con tu llanto, sí sabemos qué hacer con tu dolor y sí sabemos cómo acompañarte. Entonces yo lo que digo, sí, como familia, no sabes qué decir, no digas nada. Eso es mejor, estar y ya será suficiente. Y por ello, pues es importante que aún teniendo una buena intención, no intentemos evitar el dolor a nadie, porque tarde o temprano se hará presente. ¿Ok? Bueno, esa fue la segunda tarea. Entonces ya llevamos dos. La primera, acuérdate, aceptar la realidad de la pérdida. Tarea 2, trabajar las emociones y el dolor. Y tarea 3, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Em, es, es un poco la continuidad de esto que hemos venido charlando. Adaptarse a la nueva realidad dependerá también del contexto, es decir, de qué relación tenía yo con la persona que falleció, por ejemplo, qué roles desempeñaba para mí. Si era mi pareja, pues a lo mejor, y vivíamos juntos, a lo mejor las tareas, las actividades que compartíamos, si cocinábamos juntos, si a lo mejor se encargaba de prepararme mi café en la mañana y yo todas las tardes le daba un masajito en sus pies. Bueno, pues todas esas actividades, esos roles, esa forma en que convivíamos y que interactuábamos, implican una confrontación constante, porque cuando estamos intentando volver a nuestras actividades, nos topamos de frente con estas que tenían que ver con la persona. Entonces luego pensamos que lo más fácil es entonces no hacerlo. Para no acordarme, entonces no tomo café y así ya no me voy a acordar que me traía mi café y entonces mejor voy a tomar otra cosa. O como no puedo estar viendo todos los días su habitación vacía, entonces la voy a cerrar con llave y ya nadie puede pasar. Bueno, cosas más graves, mudanzas, y que por eso es tan importante, que yo les he recomendado mucho cuando estamos en este proceso, a mis pacientes siempre les recomiendo no tomar decisiones importantes en este momento. No vender casas, no dejar el trabajo, no divorciarse, no dejar a la pareja, no hacer cosas radicales que si a la mejor sí ya había ahí algo en mente, muchas veces puede ser más todo el dolor que se está removiendo por la pérdida y que no esté siendo tan sensata, tan sensato para la toma de decisiones. Y a veces en un impulso, en un empuje, las personas en esta evasión de la tarea 3 lo que hacen es huir. Huir. Y entonces, ¿cómo huimos? Pues literal, a lo mejor hasta vendiendo su casa y comprando otra, o mudándose con familiares, o buscándose un trabajo al otro lado del país, o haciendo cosas, o sea, a lo mejor era una persona en la que conocíamos en el trabajo, bueno, renunciamos a ese trabajo, hacemos cosas radicales, extremas, en esta forma de querer evitar toparnos con ese recuerdo de una rutina en la que ya no está esa persona, una rutina en la que nos complementábamos. Y ahora que no está, no quiero volver a repetir esa rutina porque entonces, ¿cómo la voy a llevar a cabo sin esa persona? Y a lo mejor a lo mejor cada año hacíamos un viaje con toda la familia. Bueno, ya no quiero ir a ese viaje, porque si no va a ir mi pareja, entonces ya no me sabe, ya no quiero hacerlo, se cancela todo, no me importa el resto de la familia, no voy a ir. Situaciones así en las que nuestra forma más sencilla es huir, es aislarnos, es evitar o hacer estos cambios radicales en los que me resisto a desarrollar las actividades que hacía con la persona que falleció, porque eso implica confrontarme conmigo mismo. Esta tarea será más difícil de superar cuando más alto haya sido el nivel de dependencia que teníamos al fallecido. Cuando tenemos relaciones codependientes muy fuertes y todo lo hacíamos juntos, todo lo hacíamos juntas, si yo a lo mejor falleció, no sé, una hermana y
y todo lo hacíamos juntas y a todas las fiestas íbamos juntas y a todos los eventos y teníamos los mismos amigos y nos íbamos de compras juntas. Bueno, mientras más dependencia haya, más difícil será poder trabajar esta tarea, porque entonces todo está impregnado de su presencia y ahí es donde a lo mejor todo se me rompe, porque ahora cómo hago las compras, ahora cómo veo a estos amigos si eran los mismos amigos, ahora cómo hago lo que sea. Bueno, incluso cuando las personas comparten actividades como dormir en la misma cama, sean o no pareja, y que eso provoque que sea muy difícil dormir, hacer algo tan necesario y vital como dormir. No puedo dormir porque dormía con mi hermanito y entonces como ya no está, ahora no sé cómo eh, hacer esto sin esa persona. Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente será más difícil si mi nivel de dependencia era más alto. Y pues por lo tanto también depende mucho del rol que tenía esa persona, si era una amistad, era un familiar, y si era un familiar, a qué tipo de cercanía, y luego además, porque hay de cercanías a cercanías, ya lo decía, cuando nosotros perdemos a un ser querido, por ejemplo, como una mamá, el apego que podemos tener es uno de los más altos que tenemos a comparación con el resto de otros familiares, pero también hay de apegos a apegos en las mamás. Y si somos alguien que, y desde ahorita es algo además que puedes ir trabajando, ¿eh? Si eres una mamá muy apegada con sus hijos y todo lo hacen juntos, y está bien, no quiere decir que no seamos cercanos, pero tenemos que dejar que las personas que queremos sean autónomas, que hagan cosas por sí solas, que aprendan a estar sin nosotros, para que cuando estemos juntos nos disfrutemos muchísimo más. Y ese acompañamiento que damos como adultos tiene que ver con prepararte para la vida sin mí, no a hacerte dependiente de mí para que sientas que te mueres cuando yo ya no esté, cuando yo fallezca. Entonces, es bien rudo, pero es real y es importante. Y ese también es un trabajo que como mamás y papás tenemos que hacer. Tenemos que amar mucho a nuestros hijos, procurarles en todo, prepararlos en muchos sentidos y darles todo lo necesario y estar cercanos y ser sus confidentes, pero también tenemos que enseñarles a que puedan hacer esas cosas por sí mismos cuando sean adultos para que no dependan toda la vida de nosotros. Y luego mucho de los errores, y se da mucho en la maternidad, en la paternidad latina, es generar esa dependencia, es de yo te lo preparo. No te este guisado te queda tan rico, mami. Bueno, una forma de fomentar la autonomía es decir, qué bueno que pienses en mí cada que te lo comes y te voy a enseñar cómo hacerlo para que ahora que vivas aparte te lo puedas preparar y cada que te lo comas pienses en mí, pero no de ahí, pues ven a verme, ven a visitarme y te preparo tu molito que tanto te gusta. No, porque entonces ahí estamos haciendo una relación de codependencia en la que no le estamos enseñando a esos hijos a que vivan sin nosotros. Es más, que vivan a través de nosotros y nosotros a través de ellos porque no queremos perdernos nada. Y no digo que no estemos en sus vidas, pero que les demos las herramientas para que cuando muramos puedan resolverlo, puedan recordarnos y llorar y añorarnos, pero no sentir que no pueden vivir porque nosotros ya no estamos, porque si no, entonces lo habremos hecho muy mal. Tarea número 4, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Híjole, durante esta tarea lo que se busca es que el doliente encuentre un lugar adecuado para que el fallecido permanezca dentro de su vida emocional. Ya que en este plano físico no está, porque ya en mi primer tarea asumí la realidad de su muerte, en esta parte, después de ya haberme adaptado a una vida sin esa persona, haber dejado fluir mis emociones, ahora toca ponerle en un lugar emocional importante que me permita recordarle sin dolor, sin tener que renunciar a. La idea no es que te olvides de tu ser querido, no es que no vuelvas a mencionar su nombre y se vuelva un tabú, sino al contrario, porque una vez que tú ya pudiste expresar tus emociones, una vez que ya tú pudiste retomar tus actividades aún sin esa persona, entonces ahora podrás recordarle
sin ese dolor, sin renunciar tampoco a quién fue, a qué te enseñó, a qué hizo por ti, pero que te permita mantener y fomentar tu funcionalidad, tu actividad social, que no tengas miedo a generar nuevas relaciones de afecto, que por ejemplo, si fue una pareja, lo que perdiste por una separación o por una muerte, que esta experiencia no genere en ti el miedo a que entonces no me debo volver a enamorar porque voy a sufrir. No, el dolor, y miren, esto creo que ya se los había platicado alguna vez. El amor inevitablemente trae una cuota de dolor, no importa qué. Ese es el pago, ese es el costo. Y yo creo que vale totalmente la pena. A veces, cuando nos va muy mal en una relación o tenemos una pérdida muy fuerte, ese dolor que a lo mejor si no supimos llevar este duelo o fue muy difícil llevarlo, a lo mejor sufrimos, tuvimos dolor excesivo e innecesario y sufrimos mucho, y eso nos genera una huella, un trauma que nos hace pensar que entonces no volveremos a soportar algo así y que por lo tanto mejor no me arriesgo, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Y entonces no me arriesgo, no me echo esto volado en la vida porque tengo miedo a volverme a sentir como me sentí en ese momento. Pero esto es perder sin haber jugado. Vale totalmente la pena. El amor trae una cuota de dolor. Y no, ojo, el amor no es sufrimiento. No se confunda. No quiere decir que yo para recibir amor debo sufrir. No, no, no. Hay una cuota de dolor que viene cuando esta relación de amor se acaba o cuando algo pasa que hiere a mi ser amado. Por ejemplo, si yo amo mucho a mi hermano y mi hermano se enferma y padece una enfermedad, me dolerá mucho eso porque le amo. Hay una cuota de dolor. Las personas que me importan, cuando les pasa algo, me dolerá. Y si mueren, me dolerá muchísimo más. Es la cuota. Si yo tengo una relación de amor y me enamoro y soy muy feliz y después decide esa persona que ya no me ama y decide buscar su propio camino, me dolerá, pero habrá valido la pena todo lo que compartimos, todo lo que hicimos juntos, haberle conocido, haberle disfrutado. Lo mismo con todos tus seres queridos. Implicará dolor el amor, pero no sufrimiento. Cuando hay sufrimiento, entonces no es ahí. Dolor sí, y un dolor natural que viene de la separación, que viene de crecer, que viene de que las emociones cambian, que viene de que maduramos. Es como amar a los hijos y que los hijos crezcan y hagan su propia vida, formen su propia familia, que a lo mejor se tengan que mudar a otro país, pero porque son exitosos y felices, y dolerá, pero les seguirás amando y cuando los veas otra vez serás muy feliz. Es una cuota natural, nada más que le tenemos tanto miedo al dolor porque lo confundimos con el sufrimiento, que luego no queremos vivir ningún tipo de riesgo. Recolocar emocionalmente a nuestro fallecido, a nuestra pérdida, es eso, entender que valió la pena todo, todo lo valió y que le amamos y que aprendimos cosas y que nos quedamos con sus enseñanzas y con su legado y con sus frases, también con las cosas malas que hizo para aprender que eso yo no lo voy a hacer o que no se lo voy a permitir a nadie más hacérmelo, ¿no? Si me dañó, si a lo mejor era un padre que me golpeaba, bueno, eso no lo voy a poner en un pedestal y fingir que no pasó, pero recoloco emocionalmente a este papá que murió, que era golpeador, como una persona que seguramente vivió una infancia también complicada y que eso lo hacía comportarse de esta forma. Acepto todo lo bueno que me diste empezando por la vida y aprendo de lo que no me gustó para entender que eso ya no se lo permito a nadie o que yo no lo voy a repetir en otro patrón, afectando ahora a los míos. Es eso, recolocar en un lugar adecuado para recordarle, para permitirnos, sin renunciar a esta persona, recordarle, conmemorarle y cada cierto tiempo volverlos a traer a nuestro corazón o a lo mejor de manera permanente, pero haciendo nuestra vida, continuar viviendo, porque ya te lo daba el spoiler yo desde el inicio. No hay mejor manera que honrar a un ser amado que ha fallecido que viviendo lo mejor que podamos por ellos, porque ya no pueden
y nosotros sí. Tenemos ese gran privilegio, por difícil que parezca hacerlo sin ellos. Bueno, pues espero que estas 4 tareas hayan sido de utilidad, que puedas encontrar en ellas una nueva herramienta para ir avanzando en tu proceso de duelo e irte preparando para las próximas pérdidas, porque al final no podemos evitar el dolor, ya te lo decía, pero sí el sufrimiento. Y cuando tú empiezas a familiarizarte con estas 4 tareas, puede que sea más fácil el desapego cuando te sucede una pérdida en general, de cualquier tipo. Entonces, pues espero que les sean de utilidad, que las puedan aplicar y que sean un complemento en este proceso tan sensible que es el duelo. ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.